Hola, ya hemos visto la metodología, ahora vamos a aproximarnos a los aspectos tecnológicos que conciernen el proceso de migración de escritorios a software de fuentes abiertas. Es necesario entender que la migración a software de fuentes abiertas puede abarcar diferentes ámbitos de la organización, desde la transacción de una suite ofimática propietaria a una suite open source, cambio de sistema operativo a nivel de usuario en dispositivos en puestos de trabajo o en dispositivos móviles hacia la movilidad del usuario, hasta migración de incluso servidores institucionales. De ahí que la aproximación a los aspectos tecnológicos requiere un alto grado de personalización, dependiendo del ámbito objetivo del cambio que se pretende. Pero si queremos entender a grandes rasgos en qué factores debemos centrarnos para tener en cuenta los recursos tecnológicos requeridos para una correcta migración a software de fuentes abiertas, podemos centrarnos en los siguientes. Categorización de las diferentes plataformas de software y hardware. Análisis de las dependencias de los datos entre diferentes aplicaciones no libres. Definición del sistema de información. Y por último, análisis de integración con los diferentes servidores de red. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Dado que la migración viene a significar el traslado de los sistemas y subsistemas de una plataforma a otra en condiciones de compatibilidad e interoperabilidad con el menor número de riesgos posibles, es necesario realizar la categorización de las diferentes plataformas de software y hardware. La categorización de diferentes plataformas alude al hecho de que la implantación de un software depende de la arquitectura hardware que lo acoja. Por lo tanto, categorizar las plataformas que usamos o vamos a usar durante y después del proceso de migración es un aspecto a tener en cuenta para hacer la transición más segura y eficaz. Más aún si hablamos de sectores críticos o los que requieren alta disponibilidad de accesos. En casos de algunas plataformas, la categorización nos permitirá discernir las necesidades de recursos dentro del proceso de migración. Por ejemplo, requerimientos de capacitación tecnológica del personal que lleva a cabo el proceso de cambio, muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta son las dependencias que pueden darse entre diferentes aplicativos no libres en los entornos de trabajo y que pueden entender que la importancia a la hora de migrar estas aplicaciones a entornos de software de fuentes abiertas es crítica. Debemos de tener en cuenta que las aplicaciones libres o de fuentes abiertas en casi todos los casos utilizan un lenguaje de intercambio de datos comprensible entre las aplicaciones open source, siguiendo por filosofía y usabilidad los estándares abiertos. Sin embargo, las aplicaciones privativas en muchos casos se basan también en lenguajes propios y o privativos de intercambio de datos, y para comunicarse con otro software requieren de desarrollo. Todo lo anterior implica que para emprender el camino metodológico de transición a software de fuentes abiertas, necesitamos analizar dichas dependencias que se dan entre las aplicaciones que la organización ya tiene implantadas. Otro gran bloque que abarca un aspecto tecnológico muy importante es una definición de sistema de información que debemos migrar, es decir, los elementos que se van a cambiar por otros elementos dentro de nuestros sistemas. Luego hemos de esbozar las características y el estado final que esperamos de la migración. Esta definición de los sistemas actual y objetivo nos permitirán facilitar la tarea de definir las estrategias para realizar el cambio y, por último, comprobaremos la alineación entre las motivaciones y los cambios planteados en el alcance de migración. Pues necesitamos definir el entorno, es decir, el sistema de información en el que se van a producir los cambios con motivo de la migración. Aunque un sistema de información puede estar compuesto por multitud de componentes materiales y humanos, para definir el alcance de la migración solo nos interesa un subconjunto de datos que afectan a la migración a software de fuentes abiertas. Habitualmente también, según lo recogido en la guía metodológica de CENATIC, que es la que estamos siguiendo durante este proyecto, el responsable técnico de la entidad deberá recolectar información referente a tipología, tamaño, software, hardware, personal, infraestructura de las comunicaciones, distribución geográfica de la empresa o entidad. Luego se procederá con la definición del sistema de información destino, es decir, se procederá a describir cómo debe de quedar el entorno a todos los niveles después de haber ejecutado la migración. Con el conocimiento sustancial del punto de partida, en especial del conjunto de software sobre el que se parte, la descripción del sistema destino ha de ser lo más detallada y específica posible, para así facilitar una adopción de las estrategias de migración que estén acordes con el funcionamiento de la empresa. Estas estrategias incluirán parametrizaciones o adaptaciones del sistema de cada fase que compone el proceso de cambio y definición del equipo de trabajo y de sus roles de la migración, como vimos anteriormente. Finalmente, respecto a otros aspectos tecnológicos vinculados a la integración con los diferentes servicios de red,
debemos destacar algunas recomendaciones, ¿no?, que os voy a comentar a continuación. Antes de abordar la propia planificación de una migración importante y como parte del análisis que se debe llevar a cabo, es preciso elaborar un catálogo de todos los servicios que son ofrecidos a través de la red corporativa y que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema de información, en particular del funcionamiento de nuestra infraestructura en general. Como ejemplo de estos servicios podemos destacar servicios como DHCP, asignación automática de direcciones IP, DNS, resolución de nombres, autentificación mediante LDAP o Active Directory, acceso a recursos compartidos, asistencia técnica mediante RDP y un largo etcétera, ¿no? Este catálogo debe ser tomado en cuenta en la elección posterior de los productos que formarán parte de la migración y realizar para ello una adecuada planificación para obtener éxito en la integración plena de estos componentes en nuestra red corporativa. La mala elección de un determinado equipamiento puede ocasionar que ciertos servicios de red no estén disponibles por una incompatibilidad en cuanto a protocolos de comunicación. Esta situación conllevaría la modificación implícita de ciertos procedimientos auxiliares de nuestra empresa u organización, como por ejemplo puede ser la autentificación centralizada de todos los trabajadores en sus equipos o la atención y soporte a usuarios. Recordemos que el propósito de la migración es transitar a las fuentes abiertas, es decir, es lógico tender a utilizar objetos y herramientas de estándares abiertos y software de fuentes abiertas a lo largo del proceso de migración. Muchas gracias.